Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solapastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en Nueva York. Hoy me gustaría tratar un concepto central, esencial, crucial en el ámbito de la productividad, la gestión del tiempo y las técnicas de estudio, el famoso time blocking. En el vídeo de hoy me gustaría presentar las utilidades, beneficios de estructurar tu día y más particularmente tus sesiones de estudio con el time blocking. El time blocking es una técnica, un método para organizar tu vida en general, tu día en general, pero que hace una particular referencia, énfasis, a emplazar de forma estratégica tus sesiones de estudio limitadas a lo largo de tu día. Es decir, como lo indica su propio título, el time blocking consiste en dividir tu día en bloques o intervalos de tiempo en los que te vas a dedicar de forma profunda a una sola tarea, sin distracción alguna. Y este es el gran problema que el time blocking en general resuelve. Para mí, personalmente, es una técnica de estudio magnífica para vencer a la procrastinación. La procrastinación, este temido y malvado y villano concepto, solo es la falta de actividad, la ausencia de trabajo de cara a todas esas actividades que tenemos planeadas para la semana o para el día. La procrastinación se puede concebir como una muralla, un muro que opone una resistencia entre tú y ese momento en el que te comprometes a empezar la tarea. Muchas veces lo primero en lo que pensamos cuando queremos trabajar es en lo grande, difícil y compleja que es esa tarea y en todo el tiempo, esfuerzo y dedicación que vamos a tener que invertir en hacerla. Y es por eso que el time blocking nos permite descubrir el gran secreto de la utilidad del time blocking. El problema es que concebimos la tarea como una unidad que se tiene que terminar sí o sí, es decir, nos centramos en el output. Pero con el time blocking, la concepción del trabajo cambia de forma radical, 180 grados. ¿Por qué? Porque paramos de centrarnos en terminar la tarea y nos empezamos a centrar en el tiempo que pasaremos trabajando, es decir, nos centraremos en el input. Y esa es la ventaja, gran ventaja de time blocking. Tú mismo, antes de empezar a trabajar, te vas a decir, no es necesario que termine la tarea, pero voy a estar 2 horas trabajando de las 24 que tengo. Es decir, voy a estar trabajando durante solo un bloque de 2 horas. Pasará bastante rápido y es bastante razonable de trabajar, ¿por qué no?, 2 horas de forma intensa cada día durante toda la semana. Y una vez estás metido allí, que has pasado, te has convencido a ti mismo para sobrepasar esa barrera, esa resistencia llamada procrastinación, que te ha permitido finalmente ponerte a trabajar, vas a ver que vas a tener mucha más facilidad para continuar trabajando, porque ese primer esfuerzo habrá sido posible realizarlo gracias al time blocking. La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Y es aquí otra gran utilidad del time blocking. Cuando empezamos a trabajar en ese bloque de tiempo, nosotros nos marcamos un objetivo y decimos, ya que vamos a estar trabajando 2 horas, lo que vamos a intentar hacer es dejar al menos una actividad, una tarea hecha en esas 2 horas. Tú te pones un límite y tu mente se va a adaptar para trabajar, para invertir toda esa energía necesaria para cumplir con ese objetivo temporal. Y por eso es importante aplicar el time blocking con la Pomodoro Technique, porque la Pomodoro Technique nos permitirá estructurar esas pequeñas sesiones de estudio de 25 o 50 minutos que van a componer ese bloque de tiempo, ese time blocking. Y es importante saber también que gestionar cada distracción que despierta tu curiosidad y termina corrompiendo tu capacidad de concentración. Si este es el caso, durante estas sesiones de estudio prepararás una hoja de papel donde escribirás esas distracciones, pensamientos o tareas insignificantes que vienen a tu cabeza y que amenazan tu concentración. Estas tareas que nos empujan hacia el multitasking, ya sea tareas administrativas, pensamientos fugaces, recordatorios, lo que podemos hacer es, una vez tengamos producida, redactada esa hoja de distracciones, es dedicar un tiempo bloqueado, es decir, un time blocking de, por ejemplo, 2 horas para dejarlas realizadas. Y durante esas 2 horas
preferiblemente al final del día porque no vas a requerir de tu capacidad de concentración o creatividad, las intentarás dejar hechas durante ese tiempo preciso. Y es aquí donde se encuentra un gran atributo de también esta técnica: la gran flexibilidad de la aplicación de sus intervalos. Y esa es la gran ventaja del time blocking, la flexibilidad. El time blocking nos permite jugar con esos intervalos de tiempo y alargarlos o hacerlos más cortos según nuestras preferencias, según nuestras necesidades, según nuestras ambiciones. Por ejemplo, en mi caso, yo empiezo una primera sesión de time blocking sobre las 6 de la mañana hasta las 9. Hago un buen descanso para ir al gimnasio y vuelvo a empezar sobre las 11 otro bloque de 3 horas. Me tomo una bonita pausa de nuevo para comer y sobre las 4 hago otro bloque de 3 horas intensas hasta las 7, que empiezo mi rutina de desactivación. Según mi experiencia, eso es lo que me funciona, es decir, dividir todo mi trabajo en bloques de 3 horas. Yo lo tengo configurado en el Google Calendar y 30 minutos antes de que empiece una nueva sesión de estudio de time blocking, hay un recordatorio que se notifica en mi teléfono y puedo empezar a prepararme para la siguiente sesión de estudio. Está mi perro allí, no sé qué hace, debe haber visto el gato. Ya estoy de vuelta. Efectivamente, era el gato del vecino, no sé cómo se llama, yo lo llamo Kiwi. Bueno, es importante conocer la manera de aplicar el time blocking para maximizar su efectividad. Durante el domingo, que es esa mi jornada, mi día para un poco verificar, comprobar o hacer un seguimiento de todo el trabajo profundo que he hecho durante toda la semana, lo que yo hago es hacer un recuento de todos esos bloques de tiempo productivos de trabajo profundo que he dedicado, por ejemplo, a seguir con mi canal de YouTube, a estudiar o a aprender el italiano. Es decir, esta técnica nos permite mantener un registro del tiempo que hemos dedicado a cada una de las actividades que nos hemos comprometido a hacer durante la semana. Muchos de vosotros me conocéis por el vídeo de cómo estudiar 100 horas a la semana, pero yo no estoy nada de acuerdo con seguir de forma permanente ese estilo de vida. Yo doy muchísima más prioridad a la intensidad que a la cantidad, y con eso nos ayuda precisamente el time blocking. Es por eso que nos permite conocer otro atributo esencial de esta magnífica técnica de estudio. Time blocking, una entrada forzosa pero eficaz en el estado de flow. Pongamos un ejemplo, imagínate que han pasado 3 horas y 10 minutos antes de que suene el timer, te llega esa inspiración, esa concentración absoluta y entras en ese tan querido estado de flow. Hay un debate bastante amplio que discute las dos posibilidades sobre si cortar ese estado de flow respetando así el timer, el temporizador, o dejando o ignorando absolutamente ese objetivo de tiempo que te habías establecido, que te habías marcado, y continuar con ese estado de flow. Desde mi punto de vista, igualmente que sea muy doloroso, considero importante romper con el estado de flow. Primero, porque esa frustración nos va a permitir encarar con mucha más gana la próxima sesión de estudio. Y segundo, porque a medida que nos obliguemos a terminar, cuando el timer se acabe, nos vamos forzando a entrar en estado de flow antes de lo normal, para evitar que esto vuelva a pasar, que esta frustración se vuelva a experimentar. Por dos simples razones yo estructuro mis sesiones de estudio en bloques de 3 horas y no de 2 horas. Primero, porque yo he visto que a partir de mucho entrenamiento y dedicación, mi estado de flow llega a los 25 minutos de la primera hora y se empieza a disipar, a desvanecer, yo creo que alrededor de las 2 horas 20, 2 horas y media. Es aquí donde yo puedo empujar un poco más, pero necesito tomarme una pausa. Y sobre todo, segunda razón, si quiero hacer 3 sesiones de 3 horas al día, que considero que es completamente razonable, y quiero hacerlas de hecho de forma productiva y profunda, es mejor hacer bloques de 3 horas que no de 4 horas o más.
Esa es mi experiencia personal. Vosotros mismos experimentáis y determináis qué es lo que funciona mejor para vuestro caso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy encantadísimo de haber podido disfrutar de vuestra atención. Ya sabéis que en los comentarios me podéis mencionar lo que os plazca, críticas constructivas, contribuciones a la comunidad, cuál es vuestro caso, cómo hacéis para estructurar vuestro día, sesiones de estudio, etc. Ya sabéis que yo estaré encantado, como yo hago siempre, de leer el comentario y de responderlo como os merecéis, o al menos yo haré todos mis esfuerzos posibles. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, por favor, a la vida. Cuando agradecemos, ella nos devuelve muchas cosas bonitas, así que ya sabéis, este contenido es gratuito, espero que haya sido de calidad, que os haya aportado valor. Me lo podéis agradecer dando un like, suscribiros y compartiéndolo a cuanta más gente mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.